Vamos a hablar ahora de la infancia y de la infancia que está padeciendo situaciones de violencia. El 25 de abril fue el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil y la Plataforma de Infancias y Adolescencias aprovechó ese día para hablar de justamente la situación a partir de un informe que revela datos que los vamos a estar comentando ahora, ¿no? Decían, necesitamos pasar del diagnóstico a la acción con respecto a la situación de la infancia y la violencia. Para profundizar sobre esto es que recibimos a Martín Pardo, que es politólogo e integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay. Bienvenido, Martín. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto. Ustedes, bueno, elaboran un informe a partir de esta situación y plantean algunos datos que llaman la atención. Por ejemplo, que en 2025 hubo el doble de situaciones con niños baleados de los que hubo en 2024. ¿Cómo se explica ese aumento tan importante de la violencia contra los niños? Bien. Bueno, lo primero que está bueno en la contextualización es que nosotros durante los meses de abril, ya desde hace un buen tiempo a esta parte, venimos de alguna manera intentando posicionar la necesidad de dar respuesta a estos temas, que son temas que lamentablemente, como venimos diciendo, y como muchos de estos números, algunos que recién señalabas, Carolina, vienen significando, no son nuevos, no es una cuestión coyuntural. Estamos hablando de un problema que se ha estructuralizado en la sociedad uruguaya y en el marco de lo que es ese día tan significativo, que es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, nosotros como Plataforma de Infancias, año a año venimos generando distintas acciones de sensibilización, tratando de recuperar algo que al mundo adulto nos sigue costando mucho y es darles voz a los propios protagonistas de estas cuestiones, ¿no? Parece que no, pero niños, niñas y adolescentes tienen sentires, tienen experiencias, tienen trayectorias y tienen muchas cosas para decir en la medida que nosotros también desde el mundo adulto vamos generando esos espacios y esos ámbitos que a veces hasta en el lenguaje de ellos y de ellas generan esa confianza y esa, digamos, y esa posibilidad. Entonces, en relación a muchos de estos datos, nosotros como plataforma, que además somos un colectivo que nuclea distintas organizaciones de primero, segundo y tercer nivel que trabajan con infancias y adolescencias en distintos puntos del país, estamos trabajando en forma sostenida desde el 2020, en realidad la mayoría de las organizaciones están trabajando en esto desde bastante antes, pero además, en particular, hemos aprendido muchísimo en el contexto, yo diría, de pandemia y de pospandemia, ¿no? En la necesidad también de ver cómo esta desprotección, que ya tiene mucho tiempo, y los datos del CIPIAO, que si da el tiempo capaz que también ahora podemos analizar, están fresquitos ahora los del nuevo reporte, lo vienen corroborando. En el contexto de pandemia y en este último quinquenio, del 2020 al 2025, lamentablemente también han coincidido con el repliegue de varios programas o de varios proyectos que tenían escala territorial desde lo que es la respuesta de la política pública, ¿no? La presencia del Estado en el territorio. Entonces, a veces cuando vamos analizando el cómo se explica, que era un poco tu pregunta, tenemos que ser capaces de visualizar esto en términos de proceso y no solamente a partir de episodios terribles como los que esta misma semana hemos tenido, ¿no? Nosotros en este recuento, que además muchas veces lo decimos y les agradecemos a todas ustedes y a todos ustedes trabajadores de la prensa, porque la plataforma viene haciendo desde el 2024 una suerte de registro muy artesanal de estas situaciones que involucran armas de fuego y que en muchos casos terminan de la peor manera, con muertes como tuvimos esta misma semana. Y es cierto que desde que empezamos a medir ese dato, insisto, con el apoyo de la información que ustedes desde la prensa nos aportan, entre el 2024 y el 2025 las situaciones se duplicaron. El año pasado fueron 66 situaciones, ya entre el 2024 y el 2025 veníamos en un promedio de 17 y 18 muertes por año. Este año todavía no hemos culminado el cuarto mes del año y ya llevamos 5 muertes de niños, niñas o adolescentes, la última terrible, ¿no? Por todas las características que tuvo. Entonces,
nosotros entendemos que estamos en un momento clave en el cual toda esa información, por eso la consigna un poco del diagnóstico a la acción, porque si bien entendemos que hay que seguir perfeccionando los mecanismos de registro de información, afinando los diagnósticos, pero no hay una ausencia de información clave para avanzar en las respuestas. Martín, ¿de qué manera se vincula este repliegue de las políticas públicas de las que hablabas con el aumento de la cantidad de niños baleados? ¿Cómo atas esos dos datos? Claro. En realidad ahí lo que nosotros venimos un poco planteando es que en el marco de la pandemia, y ustedes recordarán, incluso hubo un manejo bastante discutido de algunas cifras que, por ejemplo, vinculaban la inseguridad pública, ¿no? El tema del registro de delitos, de los mecanismos. Claramente hubo un contexto de 1 año y medio, 2 años, donde hubo mucho menor circulación, pero también en ese trayecto, en el periodo anterior de gestión, hubo una propuesta de rediseñar muchos de los programas o de las políticas de cercanía, como suele definírselas. Pienso solo en un dispositivo como ejemplo, pero podríamos hablar de algunos otros. En territorio, en su momento el Ministerio de Desarrollo Social había generado los servicios de orientación, consulta y articulación territorial. Esos eran dispositivos de política que tenían justamente esta vocación de ir al encuentro de las situaciones en el barrio, en la comunidad, y ser puntos de apoyo para que las familias y los hogares tuvieran acceso a distintos tipos de respuesta. Bueno, ese modelo, digamos, en el periodo anterior fue retirado. Eso tenía presencia en las 75 áreas territoriales que en su momento, por una medición de indicadores críticos, se habían definido como prioritarias. Y eso no volvió a instalarse tampoco. Eso no volvió a instalarse en aquel momento. Después, bueno, como decía, sucedió lo de la pandemia. Y después, recuerdo, y estoy jugando un poco en memoria, pero salvo el centro de Casaballe, Centro de Políticas Sociales, que le llamaron en su momento, que tuvo una inauguración bastante pomposa también, no hubo grandes anuncios en términos de, insisto, ir al encuentro desde la política pública con estas situaciones y con esta población. Martín, parte de la tarea del Estado la desarrolla, la desempeña a través de las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Es decir, el Estado contrata a las ONGs para trabajar en el territorio. Y cuando uno mira, no hay nada que mueva la aguja. Y piensa, bueno, la plata no alcanza, pero tampoco es que no hay un peso. Es decir, hay plata, hay organizaciones trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que nada de lo que se hace mueve la aguja. Y cuánto desde las organizaciones también son autocríticas de la tarea que desempeñan, porque en definitiva uno habla del Estado y el Estado es como una especie de entelequia. Bueno, ¿quién es el Estado? ¿No? Digo, decir, ¿quiénes son los que trabajan en el territorio? ¿Qué es lo que falla? Que nada mueve la aguja. Claro. Muy buena la pregunta, Ana María, y me hace acordar, el otro día estábamos en una reunión, en uno de estos talleres, que ahora si da tiempo capaz que podemos comentar algunos, porque hemos generado bastante actividad, no solo esta actividad del mismo 25 acá en Montevideo, sino también con departamentos del interior y con gobiernos subnacionales que también creemos que tienen que entrar mucho más en esto del énfasis de las respuestas públicas. Y en uno de esos talleres alguien decía, pero basta con responsabilizar al Estado. El Estado son personas, ¿no? Y en definitiva sí, o sea, las instituciones son las que tienen que brindar esas garantías, y cuando tenemos datos tan terribles como los que acaba de actualizar CIPIAB, esto de las 25 situaciones, o las que una semana atrás, el informe de Amnistía, donde también señalan que entre el 2020 y el 2025, bajo la protección del Estado, murieron más de 100 personas, ¿no? 114 creo que se desprendía de ese informe. Entonces, vaya si hay que apelar a esa responsabilidad del Estado. Pero como bien decís, Ana María, esto tiene que ser una responsabilidad colectiva. Hay una responsabilidad clave del sistema político y de los actores que componen los partidos políticos, independientemente de si les toca estar en el oficialismo o en la oposición, ¿no? Un poco yo escuchaba en la entrevista anterior, y es cierto que en los espacios de diálogo, cuando en general se convoca a los actores, todos plantean a nivel discursivo que las infancias tienen que estar en la prioridad. Entonces no nos puede seguir costando tanto construir respuestas acordes a esa situación. Las organizaciones sociales, con muchísima humildad, venimos planteando en forma reiterada que hemos sido parte de esa matriz de protección. O sea, las políticas públicas en el Uruguay tienen algunos rasgos que podríamos decir
son complejos y requieren todavía desafíos en sus ingenierías, y también tienen algunos atributos que son positivos. Entre las cuestiones que entendemos que hay que trabajar para revertir está su concepción centralista y sectorialista. ¿Esto qué quiere decir? Que en general, en un país fuertemente urbano, muy montevideocentrista, en general es en el centro donde se definen y se diseñan muchos de estos programas, y este segundo rasgo sectorialista es la mirada de la sectorial, ¿no? Miro la política educativa, como si eso en el territorio después no tuviera contacto con otras cuestiones, o miro específicamente la protección social, o miro específicamente el acceso a la salud, y no miro cómo eso puede estar afectando cuando hay situaciones de violencias como estas que venimos planteando en los distintos informes y espacios donde estamos trabajando colectivamente. Entonces, eso como un primer elemento que entendemos debe seguir estando en la agenda de las cosas que hay que cambiar. No podemos seguir teniendo políticas que se generen desde el centro hacia los territorios, hay que darle mucho más protagonismo y mucho más participación a los actores que están ahí. ¿Y con el diálogo social te parece que eso se logró? Porque fue un mecanismo que se desarrolló en todo el país y que también busca una mirada integral, sí, y sus conclusiones apuntan a mejorar la situación de las infancias, a atender con varias medidas a los más chicos. Es un buen punto y ahora lo engancho, pero quería terminar con el segundo rasgo de nuestras políticas públicas, que nosotros entendemos que ahí sí hay una oportunidad, sobre todo cuando hablamos de infancias y adolescencias, y es que tenemos políticas públicas que en muchos momentos, incluso muy difíciles, recuerden lo que fue la crisis del 2000 en adelante, donde ahí tuvimos cifras de pobreza infantil incluso mucho más terribles que las que hoy estamos denunciando, donde la sociedad civil fue parte de la construcción de esas políticas públicas, ¿no? Los programas de calle, que por ejemplo en la órbita del INAU, pero también con apoyo del MIDES, una vez que el MIDES entró en funcionamiento. Recordemos que el Uruguay no tenía un Ministerio de Desarrollo Social hasta el 2005, ¿no? Entonces, ahí también lo que nosotros planteamos muchas veces cuando convocamos no solo a sensibilizar, sino a dialogar a los distintos actores, es que la sociedad civil es la que está en esa primera línea, ¿no? Y hay equipos territoriales permanentemente formándose y aprendiendo a la hora de trabajar con estos niños, estas niñas y adolescentes, que en definitiva, porque a veces hablamos de pobreza infantil, son niños, niñas y adolescentes que viven, que nacen en hogares pobres, y hay que trabajar con esos hogares. Y paso a tu consulta sobre el diálogo social. Nosotros hemos participado activamente de los espacios, tanto los territoriales como los que se han convocado a nivel central. Se acaba de presentar el informe, ¿no? Y estamos ahora un poco con, obviamente, mucha expectativa en relación a que los temas específicamente que plantean algunos mecanismos, sobre todo en esto de racionalizar, porque también, yendo a lo que planteaba Ana María, ¿no? Hay un tema de recursos, de presupuesto, pero también hay que mirar el tema de las capacidades, ¿no? Y de ver cómo, a partir de reasignaciones, de fortalecimientos, de diversas herramientas que ya existen, ¿no? Podemos dar una respuesta que esté a la altura de una necesidad que nosotros venimos planteando, no puede seguir perpetuándose en el Uruguay. Cuando hablamos de que los niños son el futuro, nosotros ahí lo discutimos fuertemente, porque en realidad la inversión en infancia y adolescencia tiene que ser hoy, porque en realidad no hay futuro para una sociedad que hoy no es capaz de cuidar a sus infancias y adolescencias. Hablando de políticas y de propuestas que se establecen ahora, bueno, una de ellas ha sido el énfasis en el plan Más Barrio, ¿no? del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda, es decir, articulación de varias instituciones, que llega la semana pasada a Cerro Norte, ¿no? Que es un lugar donde tiene algunas condiciones particulares que también vinculan a los niños, porque hay una escuela que está dividida territorialmente entre dos bandas criminales que se cruzan. ¿Cómo ven la llegada del Estado, de alguna manera, con este plan a Cerro Norte? Y si entienden que esto va a beneficiar de alguna manera a los niños o los expone más. Lo vemos bien, pero por supuesto es algo que se acaba de anunciar y presentar. Incluso esta situación de la presentación del programa en Casaballe plantea el arranque de un territorio que lamentablemente no es muy distinto a otros que se están dando en áreas metropolitanas y en otros puntos, ¿no? Ayer tuvimos oportunidad justamente en relación con esto de participar de un muy rico intercambio en Las Piedras,
donde convocados por el gobierno departamental, por los distintos municipios de Canelones, se planteaba la necesidad justamente de ir hacia esa recuperación de la presencia estatal. El lunes de esta semana tuvimos una instancia muy interesante, similar acá en Montevideo, en la Intendencia, donde también convocados por el área social, el área municipal, con presencia de los 8 municipios de Montevideo, se planteaba este diálogo que es no solo pertinente, sino que es necesario entre los equipos de organizaciones, de proyectos que están en el territorio, y estos gobiernos de proximidad o de cercanía, ¿no? Que a veces perdemos perspectiva, pero el Uruguay tiene 3 niveles de gobierno instalados desde hace poquito más de 15 años, ¿no? Estos municipios que muy tímidamente van encontrando esta cercanía, esta proximidad, también en la medida que vayan construyendo no solo capacidades desde el punto de vista presupuestal, sino articulaciones con equipos técnicos, con equipos sociales, son los que de pronto están en esa mejor situación de dar respuestas a tiempo, ¿no? Porque un gran problema de las políticas públicas, que a veces son diseñadas desde los escritorios y cuesta que permeen en los territorios, es que actúan ex post, digamos, ¿no? Está costando muchísimo y ahí las organizaciones tenemos un consenso pleno en que hay que poner el foco en lo preventivo. No podemos ir, después que el incendio empezó es mucho más difícil apagarlo, tenemos que ver cómo generar herramientas preventivas. Vos hablás del tercer nivel de gobierno y la presencia y la importancia que tiene en el territorio, pero al mismo tiempo es un tercer nivel de gobierno que no tiene delimitadas sus potestades y que muchas veces no tiene tampoco el presupuesto para avanzar en esa presencia territorial, digamos, ¿no? Buen punto, lo tomo. Hay una ley de descentralización política y participación ciudadana que define los marcos competenciales y es cierto, son restringidos, pero también brinda algunas oportunidades en el sentido de que cada departamento, por ejemplo, puede definir normativa departamental, regulatoria, que le dé capacidades a esos municipios. Y estamos también con mucha expectativa y en esto de los tiempos para los diálogos, las articulaciones y los tiempos de actuar, nosotros somos plenamente conscientes como sociedad civil que el año 2025 fue un año de transición gubernamental que implicó ni más ni menos que una discusión de la herramienta presupuestal, que no es la única, pero que es absolutamente clave. Con un presupuesto ya discutido que incluso define algunas transferencias de origen nacional con destino a los gobiernos departamentales y locales que son, por ejemplo, con relación al periodo quinquenal anterior, bastante más significativas, está la expectativa justamente de esto, de ver cómo se orientan esos recursos. Por eso insisto mucho, insistimos mucho nosotros colectivamente en que a veces no es solamente una cuestión de cuánto se gasta o cuánto se invierte, sino cómo, ¿no? Ahí hay una clave importante. Arrancábamos la entrevista planteando algo que informó Plataformas de Infancias y Adolescencias, que es la duplicación de la cantidad de niños baleados en un año en Uruguay, de 2024 a 2025. ¿Te da la sensación de que se está naturalizando esto, de que ya no nos llama tanto la atención ni a los periodistas, ni a los políticos, ni a la ciudadanía que muera un niño baleado en Uruguay? Es una pregunta tan pertinente como cruda, pero a veces más que la sensación, lo que nos genera es una inconformidad y una suerte de revelación, digamos, de revelarnos, ¿no? En el sentido de revelarnos a que podamos acostumbrarnos a que esto es una noticia más en el panorama cotidiano. Justamente por eso insistimos mucho desde nuestras campañas de sensibilización, ustedes la habrán visto y vamos a seguir insistiendo, lamentablemente, que es esto de que no son balas perdidas, ¿no? Esto tiene que tener un conjunto de respuestas, hay que alinear las capacidades, no solo las públicas, pero en particular las capacidades estatales para estar a la altura de una situación que es insostenible, a la cual nos negamos a acostumbrar, porque no son las características en las que el Uruguay, incluso habiendo vivido contextos de situaciones de pobreza relevantes, estas violencias nunca se expresaron en el territorio del Uruguay. Por lo tanto, vamos a seguir denunciando y aportando todo lo que esté a nuestro alcance para que esto pueda terminar. ¿Y el trabajo del Ministerio del Interior desde Plataformas, cómo lo están observando? Bueno, nosotros en general cuando convocamos a los actores, y eso está bueno decirlo, los actores institucionales, sectoriales, se han sumado, han participado. El Ministerio del Interior tiene algunos referentes en esto de la policía más comunitaria, más de proximidad. También hace
pocas semanas se ha venido anunciando esto del nuevo Plan Nacional de Seguridad y de Convivencia, y lo que rescatamos como un elemento positivo es que hemos sido convocadas a algunas de esas instancias también, como para justamente poder mirar esto no solo desde un enfoque punitivo, ¿no?, de dar respuesta desde las garantías que implica la seguridad pública, sino atender muy fuertemente el componente de convivencia, que es un pilar sobre el cual claramente venimos fallando. Martín, nos quedan muy poquitos minutos, Sí. pero quiero preguntarte sobre el rol del INAU, ¿no? Porque en la administración anterior, desde hace muchos años, se cuestiona la estructura del INAU. En la administración anterior, cuando el gobierno, hoy gobierno, era oposición, fue muy crítico con respecto a la gestión, pero hoy tenemos una nueva administración con el oficialismo en este rol de gobierno. Y la realidad es que no han cambiado las estructuras como se planteaba desde la crítica, desde el otro rol, ¿no? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería hacerse? Porque recuerdo voces que decían, al INAU hay que tirarlo abajo y empezar a pensarlo de cero. Y eso no parece haber voluntad política para que se tome una decisión de ese tipo. Está muy buena la pregunta, porque nosotros como plataforma desde hace mucho tiempo, no ahora, venimos planteando la necesidad de rediscutir esto de la rectoría de la política de infancia, y tenemos un acumulado en esto de estudiar otras institucionalidades posibles. Nosotros venimos hablando de la necesidad de avanzar hacia un sistema integral de protección que tiene que trascender al INAU. El INAU solo no puede, y ya no es un tema de voluntad política, ¿no? Otra vez también en algunas de estas conversaciones semiformales alguien decía, el INAU es la tumba de los crack, ¿no? Es esta cosa de nadie lo quiere agarrar porque por más sensibilidad, por más compromiso... Como el después, Ministerio del Interior, bueno, más o menos lo mismo. Exacto, entonces indudablemente es un desafío muy grande. Creo que esta semana se cumplió el primer año de que se integró el nuevo directorio. Nadie podría poner en duda que los tres integrantes de ese directorio, oficialismo y oposición, porque hemos tenido muchos espacios de diálogo con ellos, tienen la mejor voluntad de que las cosas funcionen y que las respuestas sean las más adecuadas. De hecho, se vienen anunciando en los nuevos lineamientos estratégicos algunos aspectos que compartimos. El tema es que no se puede estar en la rectoría y en la implementación al mismo tiempo. O sea, ahí es donde hay que dar una discusión bastante más amplia, que involucre otras institucionalidades y que nos permita, en definitiva, hablar de un sistema de protección que sea eso, sea un sistema que tenga una mirada sistémica y que proteja a las infancias y adolescencias, porque hoy es como un oxímoron hablar de sistema de protección, ¿no? Martín Pardo, muchas gracias por esta entrevista.